Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast El Futuro es Hoy. Muchas gracias por acompañarme en el capítulo del día de hoy. Particularmente lo que vamos a tratar es de responder dos preguntas particulares que ustedes me hicieron llegar a través de las redes sociales. La primera tiene que ver con una pregunta que me hizo Benjamín sobre si vale realmente la pena comprar un negocio, un fondo de comercio, una llave hoy por hoy en Argentina y en otros lugares. Creo que puede aplicar también en otros puntos de Latinoamérica debido a toda la incertidumbre que hay, los bajos precios y demás. Y por otro lado, Ailén me preguntó que si pudiera hacer una comparativa o ejemplificar sobre empezar un negocio. Ella tiene dos ideas de negocio y quiere saber cuál puede ser la más rentable, cuál vale la pena más invertir su tiempo, esfuerzos, y tiene algunas otras consideraciones que vamos a ver al momento de responder esta consulta. Así que si esta es tu primera vez escuchando el podcast, primero que nada darte las gracias, te invito a que te suscribas si lo estás viendo a través de YouTube, si es a través de Spotify puedes seguirme, así estás al pendiente de cuando subo episodios nuevos, que normalmente son normalmente son dos por semana. Ahora empezamos directamente. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es lo que Benjamín preguntó, si realmente vale la pena comprar un negocio y qué debería fijarse él. Particularmente estaba hablando del rubro de la gastronomía de la ciudad de Córdoba. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay muchos tipos de adquisición de un negocio, ya sea de una empresa que compra otra, nosotros que compramos otros por algún motivo estratégico para ganar mercado. Pero en este caso en particular, según lo que tengo entendido, la necesidad en particular que tiene Benjamín es de comprar el negocio como un activo. Entonces, siempre que vayamos a comprar un negocio tenemos que analizar el activo y si eso realmente se va a convertir en un activo para nosotros y nos va a poder generar el dinero, tener el retorno de inversión y demás que estamos especulando y viendo con este negocio nuevo que queremos adquirir. Y muchas veces no resulta ser así. En vez de comprar un activo terminamos comprando un pasivo, tenemos que inyectarle mucho capital, mucho dinero, esfuerzos, recursos. Entonces eso hay que analizarlo muy bien. Si bien los números no mienten, las personas sí, y las personas pueden dibujar los números, pueden evitar información, obviar detalles. Entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Mi recomendación a la hora de comprar un negocio es analizar los últimos 2 años de la facturación, los ingresos, los egresos, si tienen algún sistema mucho mejor. Por ejemplo, la mayoría de los restaurantes y bares tienen sistemas que llevan estas estadísticas, los flujos de caja y demás. Eso es lo más básico a la hora de comprar un negocio. Entonces, hablando de lo más básico, lo principal que uno tiene que ver cuando está comprando un negocio por el hecho de comprar un activo, por el hecho de comprar algo que te genere más ingresos, es analizar el ROI, que es el retorno de la inversión. ¿Cuánto tiempo? Que eso se mide particularmente en tiempo, en meses. ¿Cuántos meses nos va a llevar a nosotros, por ejemplo, a hacer una inversión de $25,000 para comprar el negocio? ¿En cuánto tiempo vamos a poder recuperar ese dinero sin descapitalizarnos y sin que el negocio tenga que sacar dinero de sus reservas o que cambien los factores? Entonces, este cálculo es muy importante porque nos va a determinar el tiempo y la viabilidad al mismo tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un ROI negativo que nunca va a poder llegar a ser rentable, eso significa que le tenemos que inyectar capital. ¿Por qué pasa esto? Porque el negocio tiene deudas, porque el negocio está mal organizado, porque hay una mala gerencia. Pueden ser muchos factores que hagan que el ROI del negocio sea negativo y es bastante normal. Entonces, si es una buena oportunidad de negocio, no lo va a determinar uno mismo. ¿En base a qué? En base a la experiencia que uno tenga en otros negocios, en base a la experiencia que uno tenga en el propio rubro. Por ejemplo, la gastronomía en Argentina es muy complicado porque hoy por hoy la ley favorece siempre al empleado y existe un mercado laboral de las denuncias, de trabajar 4 o 5 meses y hacer una denuncia y recibir una indemnización. Esto no es nada nuevo para nadie en Argentina, es bastante común, todos lo hemos escuchado, sabemos de gente que lo hace. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Por eso digo, la experiencia en el rubro y en negocios es fundamental. Si nosotros recibimos una herencia o nuestros padres nos regalan $50,000, $60,000 para comprar un negocio, no vamos a salir a comprar lo primero que se nos cruce porque
desde ese punto de vista para mí no tiene sentido porque no tenemos experiencia, no tenemos calle, nunca hemos emprendido, no sabemos cómo manejar empleados, cómo llevar números. Entonces tenemos que primero pasar por un proceso de empaparnos sobre cómo son los negocios, qué son los números, cómo se vende, cómo se cobra, los impuestos, empleados, que la verdad que no es un proceso que se haga de un día para el otro y no es algo que se pueda hacer un curso para entender. Simplemente uno tiene que salir a la calle y darse cuenta de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mercado, cómo funcionan los consumidores. Entonces para mí eso es muy importante. Ahora bien, si quizás nuestros padres tienen experiencia en negocios, en emprendimientos, en el rubro y nos da el dinero y nos va a ayudar, nos va a coachear, nos va a acompañar a lo largo de este proceso en el negocio, en ese caso puede ser una muy buena opción y algo muy bueno de compartir en familia. Pero bueno, en ese caso siempre tiene que estar muy claro que quién va a dirigir, quién va a tomar las decisiones, porque básicamente en las posiciones de liderazgo se trata de eso, de tomar decisiones. Entonces, a la hora de analizar si vale la pena realmente, en este caso particular de que está viviendo la Argentina, yo diría que por lo menos darle un tiempo de 3 o 4 años para tener ese retorno en la inversión, tratar de mantener el negocio en ese tiempo y rogar que el país no siga empeorando, porque en ese caso, si el país sigue mal, las condiciones del país siguen malas, por más que uno sea el mejor administrador, sea el mejor vendedor, está muy complicado. La verdad que esa es la realidad. Entonces, si realmente confías en que Argentina va a salir adelante, que los próximos años van a ser buenos años, que las políticas van a cambiar, que la economía va a mejorar, y al mismo tiempo le apostás a ese negocio que los próximos 3 años va a ser un negocio bien posicionado, entonces en ese caso sí realmente aconsejo invertir y arriesgarse en este nuevo negocio. Y para ir finalizando esta pregunta, lo último que me gustaría agregar es algo que a mí me gusta analizar mucho en los negocios, que es el potencial de crecimiento o escalabilidad. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan viable puede ser que yo este negocio que estoy comprando lo pueda replicar y quizás abrir una sucursal en Rosario, en Buenos Aires, en Salta, en Jujuy, en otros países? ¿Qué tan escalable puede llegar a ser mi negocio? ¿Tiene un manual de procedimientos o no? Entonces, todo esto va a depender de muchísimos factores como la logística, los clientes, la cultura. En fin, son un número infinito de cosas que van a determinar si el negocio tiene el potencial realmente de crecimiento y de escalabilidad que lo van a permitir destacarse entre toda la competencia de su rubro y que también nos va a permitir escalar justamente el negocio a distintas áreas que nosotros deseemos. Pueden ser en la misma provincia, a nivel país o a nivel internacional. Entonces, a mí me gustan los negocios que tienen ese gran potencial de crecimiento o escalabilidad, que son fáciles de replicar y que pueden resultar una oportunidad global muy grande. Entonces, esas serían mis consideraciones a la hora de analizar si vale la pena o no comprar un negocio. Sobre todo tenemos que tener bien claros los números del pasado, eso es la base. Para empezar a tomar cualquier decisión nosotros tenemos que saber cuántos son los costos fijos, cuáles son los costos variables, cuál es el costo operativo diario, semanal, mensual, cuánto es el consumo, el ticket promedio y muchos otros factores que también son complicados de analizar hoy por hoy por el tema de la inflación. Los precios cambian, entonces la facturación de hace 2 años quizás hoy es el equivalente a la facturación de una semana y antes era un mes entero. Sin embargo, a nivel dólares no significa ni un 30% de lo que era antes. Entonces hay que tener en cuenta esos ajustes inflacionarios y hacer proyecciones teniendo en cuenta la inflación que está viviendo Argentina. Entonces estas proyecciones tienen que ser mensuales, no se puede hacer una proyección anual y tiene que haber un ajuste mínimamente del 4 o 3% mensual, porque a fin de año eso es lo que da la inflación dividido 12. Entonces esas consideraciones son muy importantes para mí, partiendo de los números y luego analizando otros factores a nivel personal y al nivel negocio. Entonces sigamos con el siguiente tema. Pero ahora, si no estás suscrito a este canal, si estás viendo este podcast por YouTube, te invito a que te suscribas. También me puedes seguir en Instagram como @matisánchez con Y. O si estás en Spotify, también me puedes seguir por este medio, donde realmente en YouTube subo videos entre 3 y 4 veces por semana. Aquí en Spotify subo 2 podcasts por semana, así que espero que te
interese este contenido. Y al mismo tiempo te invito, si eres como Benjamín o Ailén, que tienen dudas en concretos y son temas interesantes que yo pueda desarrollar, te invito a que me los dejes en los comentarios o por las redes sociales, y con gusto lo mínimo que vas a obtener va a ser una respuesta mía, que puede ser un audio, un texto, y quizás en alguna ocasión pueda desarrollar un episodio hablando de tu pregunta en concreto. Ahora bien, seguimos. Esta pregunta me gusta mucho porque analiza dos alternativas. Una es empezar a un emprendimiento de joyas que ya le había tenido inicio hace 2 años, en el 2018. O la otra es empezar un emprendimiento de bikinis y lencería con su hermana menor de 14 años. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué vale más la pena, las joyas o la lencería? ¿O qué hago? ¿En qué invierto más mi tiempo, los recursos que tengo? Y la verdad que me parece muy bueno, como dije. Sobre todo, y la primera reflexión que hago es que cualquier cosa que vayas a hacer, o la una o la otra, la involucres a tu hermana, o también puedes hacer las dos. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y sobre todo a tu hermana, al tener 14 años, pensemos ahora en el 2020, tiene 14 años, en el 2024 va a tener 18, y 4 años de experiencia en un negocio es increíble. Si ella comienza un emprendimiento ahora a los 14 años, más allá si le vaya bien o mal, pero lo pueden perdurar por el tiempo, va a aprender muchísimo. Te puedo garantizar que tu hermana a los 18 años va a saber mucho más que gente que se está egresando de administración de empresas o de contabilidad. Va a aprender mucho por la calle y porque los negocios y los emprendimientos demandan el aprendizaje constante que uno puede tener y la dedicación que uno tiene que darle al negocio. Entonces, para mí eso es lo que me parece más interesante, más allá de la parte económica que pueda generar el negocio. El aprendizaje y la experiencia que va a ganar tu hermana en 4 o 5 años va a ser extremadamente grande, y quizás eso le sirva en el futuro, si el emprendimiento no le va mal, para conseguir una muy buena posición en alguna empresa a los 20, 21, 22 años. Entonces, sin duda, cualquiera de las cosas que hagas, que háganla con pasión, desde la pasión genuina, que también tengo un podcast hablando de eso, y vamos a empezar a ver qué conviene y qué no desde mi punto de vista. Bueno, lo primero que vamos a mencionar es que cualquiera de los dos negocios se puede empezar sin un capital, sin una gran inversión inicial, lo cual me parece muy bueno. En uno de mis videos que hablo sobre ideas de negocios que no requieren capital inicial, ahí cuento cómo se puede hacer para empezar un negocio con muy poco dinero o prácticamente sin dinero. ¿Y a qué voy con esto? Lo importante... obviamente lo importante es empezar, dar el primer paso, que siempre es lo más difícil, y lo segundo más difícil es la validación de mercado. ¿Qué significa? La validación de mercado es entender si el producto o la propuesta de valor que nosotros tenemos para plantearle al público objetivo, que son esas personas que nosotros pensamos que nos van a comprar, encajan. Es decir, nosotros tenemos una bikini o una joya que pensamos venderla a un público objetivo. Ella concretamente me dio el ejemplo: mi hermana quiere vender bikinis y lencerías para la gente de nuestro barrio y alrededores, que no hay nadie que esté ofreciendo este producto o servicio. Perfecto, entonces tu público objetivo es la gente alrededor tuyo, 2-3 kilómetros de donde esté tu domicilio, por ejemplo, o un barrio en concreto. Eso es un público bastante bien definido. Faltaría definir, obviamente, que son mujeres, de los rangos de edad, cómo vamos a contactar con ellas a través de las redes, qué estrategias vamos a tener y demás. Pero ya tenemos un mercado objetivo bien definido, lo cual es un muy buen punto de partida. Ya tenemos el producto, ahora necesitaríamos encontrar el proveedor para ver qué tipos de productos, si queremos ofrecer muchos, pocos. Y como digo, es posible empezar a vender productos sin tenerlos y sin comprarlos, lo cual es muy valioso. Entonces, en esta primera instancia tenemos que validar ese mercado. Tenemos que validar si esa gente que nosotros pensamos que son las que viven alrededor de tu barrio van a querer comprar el producto o la propuesta de valor. A mí me gusta pensar que no vendemos productos, vendemos propuestas de valor, que son mucho más que productos. Los productos pueden pasar, pueden cambiar de moda y demás, pero las propuestas de valor son muy claras y normalmente se mantienen en el tiempo. ¿Qué significa la propuesta de valor? Es la sumatoria del producto, el servicio, la atención, las formas de pago, los medios y todo lo que hace la experiencia de compra tiene que formar parte de nuestra propuesta de valor. Entonces, nos tenemos que enamorar con la propuesta de valor, que tiene más que ver con el cliente
que con el producto en sí. Como digo, el producto lo podemos cambiar, el producto cualquiera lo puede vender, alguien puede ir al mismo proveedor y comprarle o comprar la empresa directamente y nosotros perdemos el producto. Entonces, si nosotros tenemos una propuesta de valor muy clara, el producto puede cambiar y el negocio va a seguir siendo lo mismo, porque la gente se enamora de la atención y de todos esos detalles que forman a la propuesta de valor. Entonces, para validar el mercado nosotros tenemos que definir la propuesta de valor junto con el producto y tratar de llegar a través de los canales de comunicación, que también les recomiendo, les voy a dejar acá arriba en las tarjetas un video que enseño cómo analizar un negocio y utilizar este Business Model Canvas para empezar a determinar cómo va a ser nuestro negocio a nivel modelos de negocio, que es lo que nos va a permitir generar ingresos y mantener un negocio creciendo a través del tiempo. Entonces, de esta forma vamos a entender mucho más el negocio y nos va a permitir dar el primer paso, que es validar el mercado. Una vez que tenemos validado el mercado, ya lo hicimos a través de muy poco riesgo. Quizás sin comprar el producto, invirtiendo un poco de tiempo en crear las redes sociales, en armar una fanpage, una cuenta de Instagram. Quizás en vez de invertir en el producto en sí, porque hablamos con el proveedor y los conseguimos sin comprarlo y sin tenerlo. Entonces nosotros vendemos, lo buscamos y entregamos. Podemos hacer así el principio de intermediarios. Ahí sí podemos empezar a invertir un poco más del dinero que ya teníamos destinado originalmente para dar ese primer paso y comprar un poco de stock. Entonces, una vez que ya tenemos el stock, ahí sí le podemos empezar a dar más forma, pero es mejor validar el mercado, saber qué vamos a vender antes de arriesgarnos. Y el resultado va a ser el mismo. Si, por ejemplo, compras 100 bikinis hoy y empiezas a armar todo y no las vendes, va a ser el mismo proceso que si armas todo y no las vendes. El resultado va a ser exactamente lo mismo. Entonces, simplemente cambiamos el orden del proceso. En vez de invertir el dinero, luego hacer la validación de mercado, hacemos la validación de mercado y si esta es positiva, invertimos el dinero. Este mecanismo tan sencillo nos puede ahorrar mucho tiempo y dinero a la hora de validar cualquier tipo de negocio. Entonces, empezamos con el menor riesgo posible. Y finalmente hay que tener en cuenta, incluso estas dos ideas se pueden hacer al mismo tiempo. Se puede, por un lado, hacer todas las propuestas de valor para la joyería y por otro lado hacer la propuesta de valor para las bikinis y empezar los dos en paralelos sin invertir dinero en el stock. Obviamente tenemos que tener un acuerdo con los proveedores, tener algún speech para que ellos nos puedan dar el producto sin pagarlo o permitirnos retirarlo al momento de concretar la venta. Entonces, así es menos riesgoso para las dos partes. Para nosotros porque no invertimos dinero y para la otra parte porque nosotros al momento de venderle pagamos el producto. No nos tiene que dar el producto en consignación ni nada. Después, con el tiempo, si se establece una mejor relación comercial, ahí sí podemos empezar a pedir en consignación. O al menos que conozcamos a la persona dueña del emprendimiento, al proveedor en sí. Y bueno, ya para ir finalizando el podcast del día de hoy, lo último que aplica para los dos casos, que a mí me parece muy interesante en los negocios y que siempre sucede, es que es un proceso de constante aprendizaje. En el sentido de, por ejemplo, a la hora de comprar un bar o empezar un negocio de lencería, vamos a tener que aprender mucho de fotografía, de marketing, de anuncios, de comunicación con el cliente, de vender por mensaje, de vender por Instagram, de vender cara a cara, de educar, por ejemplo, a nuestros mozos para que sepan cómo vender más, cómo ofrecer más. Entonces, esto sí o sí para todos los casos existe, es un constante aprendizaje, todos los vivimos a la hora de emprender y el que no lo hace, el que no está abierto a los cambios, al aprendizaje, lamentablemente se queda fuera del mercado porque el mercado va cambiando constantemente, la gente exige más cosas, quiere distintas atenciones, quieren estar a la vanguardia en muchas cosas y nosotros como empresa, como emprendedores tenemos que responder a los mercados porque sin mercados no hay cliente y sin clientes no hay negocio. Por eso siempre digo, es mucho mejor enfocarse en qué podemos hacer por el cliente que enfocarse en qué está haciendo la competencia. No digo que sea mal ver qué hace la competencia, pero simplemente analizar y listo. En cambio, tenemos que destinar el 90% de ese tiempo en ver qué quiere el cliente, cómo mejorar esos procesos, cómo mejorar la atención y así vamos a tener un negocio mucho mejor y un negocio preparado a los cambios. Entonces, si las modas cambian, los clientes cambian, nuestro negocio va a saber responder a eso y vamos a seguir estando activos. Así que hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden en seguirme en las redes sociales y nos vemos en unos días con un episodio nuevo hablando sobre inversiones en real estate, en bienes raíces, en propiedades aquí en México, en la Riviera Maya, Cancún, Tulum, Playa del Carmen, con un invitado muy especial. Así que los espero esta misma semana. No se olviden de suscribirse. Chao, chao.